con el panel sobre las fake news y la regulación o no la regulación versus la libertad de prensa. Obviamente en este panel tenemos, bueno, participantes muy destacados y muy vinculados al derecho, a la Constitución y a la política. Así que vamos seguramente a mirar esta problemática más en ese aspecto. Lo vamos a escuchar primero al doctor Antonio Hernández, Antonio María Hernández, que, bueno, es un destacado constitucionalista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la Academia Nacional del Derecho. Después lo vamos a escuchar al diputado Waldo Wolf y finalmente a la actual presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici, también fue diputada nacional y bueno, con una destacada participación en defensa de la libertad de prensa en la Argentina. Así que, estimado doctor Hernández, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por esta importante invitación para tratar un tema de tanta importancia institucional en nuestro país y en nuestro continente. Saludo muy especialmente a mis otros colegas de panel y por supuesto a Willy Cohen. Directamente comienzo la exposición haciendo referencia a la importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión, y para eso voy a comenzar con el concepto de la cuestión a la luz del artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene una de las definiciones más completas al respecto. Dice sobre esto: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esta norma, como ustedes saben, goza de reforma de nivel constitucional luego de la gran reforma constitucional de 1994, que avanzó enormemente en esta materia, porque ustedes saben que se consagró con jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos consignados en el inciso 22 del artículo 75. Ya vamos a ver que algunos tienen directa referencia a esta cuestión. Fíjense que la jurisprudencia, tanto argentina como internacional, distingue dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión, que deben ser garantizados en forma simultánea y que poseen igual importancia. Por un lado, una dimensión individual que alude al derecho de toda persona a manifestar su propio pensamiento por cualquier medio y a buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole sin restricciones arbitrarias. Por el otro, una dimensión social que implica la existencia de un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. En cuanto a la importancia de este derecho y a su relación con el sistema democrático, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que, acá en esto voy a ser muy sintético, la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática, que es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Esto fue afirmado en la opinión consultiva 585 del 13 de noviembre
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la cualificación obligatoria de periodistas en el análisis de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y después, para hacer otra breve cita, fíjense esta: sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Esto fue dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica de 2004. Así que con esta introducción yo creo que se puede comprender perfectamente la importancia del tema que estamos tratando. Para esta cuestión es menester, ya en relación al derecho argentino, hacer una referencia histórica para ver cómo ha sido nuestra evolución. En primer lugar, digamos que el numen inmortal de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, entre otras cosas, fue también un periodista muy importante y obviamente él también avanzó en la idea de una organización constitucional en base a principios republicanos. Por supuesto que él trabajó en la Gaceta incansablemente, ese fue el órgano de la revolución, y posteriormente hubo en nuestro país algunos documentos importantes como el Reglamento de Libertad de Imprenta, aprobado por la Junta Grande en 1811, sucedido por el Decreto sobre Libertad de Imprenta, dictado por el primer triunvirato, con fecha octubre de 1811. Esto pasó también al constitucionalismo provincial, pero finalmente se llegó a la Constitución histórica de 1853 con dos normas muy importantes en esta materia. En primer lugar, el artículo 14, que prohíbe a los habitantes la censura previa en toda publicación de sus ideas. Es decir, esto resulta absolutamente decisivo para afirmar lo que era la libertad de prensa, y además de esto hay que tener presente que el artículo primero estableció una regla decisiva para nuestro Estado, o sea, nosotros íbamos a tener un sistema representativo republicano y federal. Cualquiera de nosotros sabe que sin una efectiva libertad de prensa es imposible tener un sistema republicano y un sistema democrático. Es muy importante tener presente que estas dos normas iniciales, artículo 1 y artículo 14, se van a ver complementadas en la gran reforma constitucional de 1860 por dos artículos más, especialmente el artículo 32, que es el que dispone que el Congreso Federal no va a dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Y el artículo 33 sobre derechos no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. En esta reforma tuvo decisiva influencia el padre de la Constitución norteamericana, o sea, James Madison, que fue el redactor de la enmienda primera y que en la cual se pone el énfasis en la especialísima trascendencia que tiene la libertad de prensa. Entre los múltiples escritos de Madison, yo destaco su informe sobre las leyes de extranjería y sedición de 1800, donde consideró a la libertad de prensa como la única salvaguardia efectiva de los otros derechos, esencial para el sistema representativo y republicano, poder del pueblo no delegado por la Constitución al gobierno y por tanto exento de su control. En esta misma idea de libertad preferida, el redactor de la Declaración de la Independencia, o sea, Thomas Jefferson, sostuvo que en caso de tener que optar entre un gobierno sin prensa libre o la prensa libre sin gobierno,
prefería lo segundo. Por su parte, Joaquín B. González avanzó en similares criterios y finalmente, esto es muy importante precisarlo, se va a producir un cambio fundamental en la materia con la gran reforma constitucional de 1994, que tuvo obviamente un tránsito hacia la tercera y última etapa del constitucionalismo, el de la internacionalización de los derechos humanos, y como ustedes van a comprender en base a la rápida enunciación que yo voy a hacer ahora, se colocó a la Argentina en los lugares más avanzados del mundo en cuanto al reconocimiento de lo que es la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y derechos correlativos. Fíjense que esto ocurrió, por una parte, a través del artículo 43 de la Constitución, donde se incorpora el secreto de las fuentes de información periodística, pero también a través del artículo 75, inciso 22, que otorga rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que yo seguidamente voy a mencionar, entre los que se destaca el Pacto de San José de Costa Rica, en sus artículos 13 y 14. Aunque también hay que sumar el artículo 75, inciso 24, sobre los tratados de integración, todo lo que ha significado una notable modernización de nuestra ley suprema federal. Por razones de brevedad, voy a enumerar algunos de los instrumentos internacionales relativos a la protección de las libertades de expresión y de prensa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Interamericana de 2001, estableció en el artículo 4 como uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, tiene que tenerse presente esta función que cumplen tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como, sobre todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro sistema regional, con sus informes, fallos y opiniones consultivas, donde se destacan los informes de los relatores especiales. Pero tengo que destacar que hay documentos específicos sobre la libertad de expresión, como la Declaración de Chapultepec, el 11 de marzo de 1994, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, que fijó 10 principios, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en el 108 periodo de sesiones en octubre de 2000, que estableció 13 principios en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, hay que sumar códigos de ética periodística en numerosos países y medios de prensa, debiendo destacarse especialmente el Código Internacional en dicha materia de la UNESCO, que tiene como misión la defensa de la libertad de prensa en nombre de las Naciones Unidas. A esto, en el caso argentino, nosotros tenemos que hacer referencia a lo que hizo la gran reforma constitucional de 1994 en esta materia. Ustedes saben que se incorporó en primer lugar el secreto de las fuentes de información periodística en el artículo 43 en base a mi intervención personal como constituyente de la nación. Pero además ustedes saben que se otorgó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos, inciso 22 del artículo 75, y tratados de integración, inciso 24 del artículo 75, entre las atribuciones del Congreso de Madrid. O sea que, en definitiva, luego de la gran reforma constitucional de 1994, aparece una decisión muy importante, donde la libertad de prensa tiene un tratamiento todavía mucho más importante que el que tenía antes,
porque a la prohibición de la censura previa del artículo 14, a la prohibición de que existan leyes que limiten la libertad de prensa, artículo 32 se une el 43, pero están estos tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional y ahí aparecen instrumentos muy importantes que obviamente le dan una protección todavía mucho mayor a la libertad de prensa, instrumentos internacionales que recién yo acabo de mencionar. O sea que a la luz de la reforma constitucional resulta muy evidente que la protección que tiene la libertad de prensa es de un nivel absolutamente estratégico y en relación a ello es que a lo largo del tiempo se ha ido avanzando en la jurisprudencia tanto de los tribunales argentinos, especialmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también de los tribunales regionales que han sido muy importantes en esta materia. Así que voy a citar simplemente en el orden internacional los casos Olmedo Bustos y otros, donde se considera inconstitucional la prohibición judicial de exhibir la película La Última Tentación de Cristo, porque eso implicó una violación al artículo 13, recién citado de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo propio ocurrió en el caso Palamara y Iribarne, donde también sostuvo que nuevamente el Estado chileno había incurrido en una violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión al adoptar una serie de medidas de control para impedir la difusión del libro Ética y Servicios de Inteligencia. En relación al caso argentino, hay una serie de antecedentes muy importantes en esta materia, pero no voy a mencionar especialmente el caso Pontevecchia y D'Amico, donde la Corte Interamericana consideró que la medida de responsabilidad ulterior impuesta por los tribunales argentinos, a quienes en el momento de los hechos eran el director y el editor de la revista Noticias, no cumplía con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática. En tal sentido, dijo la Corte Interamericana, que las publicaciones realizadas por la revista Noticias respecto del funcionario público electivo del más alto rango del país trataban sobre asuntos de interés público, que los hechos al momento de ser difundidos se encontraban en el dominio público y que el presunto afectado con su conducta no había contribuido a resguardar la información cuya difusión luego objetó. Por ello, no hubo una incidencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Méndez. De tal modo, la medida de responsabilidad ulterior impuesta, que excluyó cualquier condenación en el caso concreto de los aspectos de interés público de la información, fue innecesaria en relación con la alegada finalidad de proteger el derecho a la vida privada. En relación a esto, es muy importante también hacer referencia nuevamente a la opinión consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas, que fue considerada como no compatible con el Pacto de San José de Costa Rica. Y después, en igual sentido, hay una defensa de la libertad de expresión ya no solo en el derecho americano, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 13.2, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial dispone entre las medidas que deben tomar los Estados partes la de declarar como acto punible conforme a toda ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. A esto nosotros debiéramos agregar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en definitiva, como ya se está por cumplir el tiempo asignado, resulta claro de distintos artículos de la Constitución, los que he citado, a los cuales hay que sumar algunos más. Por ejemplo, los que están vinculados con el artículo 41, 42 de la Constitución y 38,
que hacen referencia también a la libertad de prensa, y el artículo 75, inciso 19, con lo cual llegamos a la conclusión de que Argentina, luego de la gran reforma constitucional de 1994, está en una posición, yo diría, de enorme avanzada en el resguardo de la libertad de prensa. Pero cuando yo tengo que hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en la Argentina en esta materia, tengo que decir que, salvo algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tengo tiempo de exponer en este momento, podríamos decir que hay no pocos antecedentes de jueces, tanto de primera instancia como de segunda instancia, que no tienen una idea clara de lo que significa el valor estratégico y fundamental de la libertad de prensa en una democracia. Diría también que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido muy consistentes en esta materia, porque ya no cabe ninguna duda que la libertad de prensa, que la libertad de expresión, que son derechos estratégicos en relación directa a la democracia. Tenemos que decir una cuestión más. Se han producido novedades por la presencia, obviamente, de algunos medios que son de difícil control. Eso también requiere un análisis particularizado, porque también se pueden producir lesiones a la libertad de prensa, y eso hace que el Poder Judicial tenga que cumplir un rol especial y muy importante en la materia. Por eso también hay que tener presente que la Convención Europea de Derechos Humanos, los organismos, el Pacto de San José de Costa Rica, obviamente otorgan un lugar privilegiado a la defensa de la libertad de prensa, pero es evidente que frente a algunas circunstancias que se están produciendo en el orden mundial, a consecuencia de lo que son estos medios que se discutían en el panel anterior, se hace más compleja el control que puede existir por parte del Poder Judicial sobre algunas afectaciones que se pueden producir a derechos individuales. De todas maneras, ustedes saben que la libertad de prensa es esencial al sistema democrático, y obviamente que es un problema de cierta complejidad mantener la vigencia de estos principios ante medios internacionales de poder extraordinario, donde ese control obviamente no es tan sencillo. Así que hasta acá mi exposición, y obviamente quedo a disposición después por algún intercambio de ideas. Muchas gracias por este invitación. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Antonio Hernández, que efectivamente fue constituyente, un gran constituyente en 1994. Le toca ahora el turno a el querido Waldo Wolf. Así que, Waldo, te escuchamos en tu exposición, obviamente. Gracias, Willy, gracias a los panelistas con los que tengo el privilegio, eminencias de participar. Yo les pido disculpas cuando termine mi exposición, Willy. Yo me voy a tener que retirar porque tengo que ir al Congreso, si es que está abierto todavía, si me dejan entrar. Así que bueno, yo me siento honrado y con un poco de vergüenza voy a hablar desde el lugar que tengo, ¿no? Yo soy un político, y soy un político bastante heterodoxo. Me considero un hombre que desnuda una de las grandes tragedias argentinas, porque no creo en la falsa humildad, y sé que en este momento estoy teniendo mucha exposición y mucho reconocimiento de un sector de nuestra ciudadanía, de nuestro votante. Y digo que eso desnuda la tragedia argentina porque yo no soy ni un intelectual, ni un erudito, ni un filósofo, ni un técnico. Y si un tipo
absolutamente normal como yo, que viene de la sociedad civil, siempre muy participativo, me he formado y vengo de un ámbito, bueno, todos venimos de algún lado. Mi madre siempre dice no sabes que un repollo, soy hijo de una periodista y de un sobreviviente del Holocausto que en ese ámbito, luchando por las libertades individuales y colectivas, y conociendo muy bien el ámbito periodístico, me crié. Y bueno, hoy a través de un montón de otras vertientes, que no viene al caso tampoco exhibirlas acá, y no vinieron ustedes a este evento a escuchar mi historia, pero un poco para saber lo que, lo que me contiene y de dónde provengo. Dicho esto, yo tengo una visión, bueno, que la voy a exhibir ahora, bastante crítica de lo que está pasando en Argentina. Algunos me habrán escuchado. Y yo creo que definitivamente hoy está alterada la libertad de expresión en la Argentina, como están alterados muchos de los pilares de un régimen democrático. La democracia, así como la libertad de expresión, no es un número entero y muchas veces en algunos sectores se discute como un número entero, ¿no? ¿Hay democracia o no hay democracia? Bueno, para que haya democracia se necesitan elecciones, pero con elecciones solo no se nos garantiza una democracia, mucho menos republicana. Entonces, definir a la democracia actual con los instrumentos que nosotros solíamos medir la democracia en otros tiempos es casi anacrónico. Es lo que le pasa a muchos analistas, habrán visto ustedes, encuestadores, que no pueden entender lo que está pasando en las sociedades. Ha pasado en Estados Unidos con la elección de Trump, pasó con Bolsonaro en Brasil, pasó con el Brexit, pasó en elecciones en Holanda, en Colombia. Digo, yo creo que estamos midiendo la capa de ozono con un termómetro. Han cambiado las variables de las sociedades, de muchas de ellas, y muchos de nosotros nos enfrentamos a un paradigma, cada uno desde su lugar, porque es muy difícil pensar algo nuevo con una mente vieja, y nosotros como sociedad tenemos una mente vieja. En la Argentina está absolutamente alterado el sistema democrático y republicano. Absolutamente alterado. El otro día me tocó dar una nota con un periodista que hace mucho no hablaba. Yo trato de dar todas las notas posibles, además presidiendo la Comisión de Libertad de Expresión, más allá de que lo hago siempre, y soy muy cuidado en sobre todo atender a los medios y las radios, sobre todo las radios pequeñas del interior, donde un tipo de más o menos mi posicionamiento político muchas veces no los atienden. Pero bueno, el otro día le di una nota a una radio importante de Neuquén, a Radio Mitre de Neuquén. Hay un periodista, Silvio Giacomini, que me decía algo muy interesante. Me decía, yo siento que nos están sacando piezas del rompecabezas que teníamos armado. Y me pareció muy gráfico el ejemplo, porque había muchas cosas en la Argentina que ya estaban consagradas, que no estaban en discusión. Y sin duda este cuarto gobierno kirchnerista, a mi entender, viene a sacar piezas que nosotros ya teníamos establecidas. La libertad de prensa es una de ellas, la propiedad privada es otra, y bueno, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial Independiente también, ¿no? Incluso el otro día se dio en el Congreso de la Nación, porque es una noticia fresca, aunque no tanto. Ustedes vieron que hay una frase que circula por ahí que en la Argentina te vas 15 días y todo cambia y volvés después de 20 años y todo sigue igual. Pero la semana pasada, que parece que fue hace un año, yo estaba arriba de mi pupitre. Silvana fue diputada y sabe lo que es estar ahí revoleando la bufanda diciéndole al presidente de la Cámara, acá estoy presente y usted no me tiene presente, y cuando yo no estoy presente no están presentes los que nos votaron. A mí no me ofende Sergio Massa, ofende el que puede y no el que quiere, pero el otro día en la Argentina pasó algo que nunca había pasado, nunca. Porque habíamos estado en un Congreso de la Nación que había hecho, para mí, el acto legislativo más bochornoso
y escandaloso de la historia de la corrupción estructural proveniente del Estado, la expropiación de Chicone Calcográfica, que se consagró en una sesión en el Senado de la Nación, presidida por quien era objeto de la expropiación para esconderlo. Presidía Vudú y se expropió Chicone para que no se sepa quién era el dueño. La suma del poder público al servicio del latrocinio del Estado. Y el otro día en la Argentina hubo chavismo. Y entendámoslo, por lo menos así lo entiendo yo. Yo les hago una pregunta: ¿qué diferencia hay entre los guardias de la Revolución Bolivariana parados con sus fusiles frente al Congreso, no dejando entrar a Juan Guaidó, y que a mí me dejen entrar y me digan no estás presente? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, es más honesto el accionar de la Guardia Bolivariana. Y yendo a la libertad de expresión, para ponerla en contexto, y perdónenme, pero bueno, yo les dije, hago mis posiciones de manera política, y así las siento y así las vivo. La libertad de expresión no está exenta de todo este contexto. De un contexto donde el presidente de la Nación, en sus últimas 4 conversaciones, además con mujeres periodistas, las intimida y las agrede. Mercedes Ninzi, Viviana Canosa, Cristina Pérez y Silvia Mercado. Al presidente de la Nación no se le puede preguntar absolutamente nada. Te intimida por teléfono. Hoy ha salido a decir que le avisó a Horacio Rodríguez Larreta por mensaje de texto un despojo, una expropiación. ¿Qué diferencia hay con el expropiese de Chávez? Porque en la democracia la forma es el fondo. Es cierto que Alberto Fernández, a quien considero un mentiroso patológico, ahí acabo de subir en mi Twitter, si alguno está ahí y está aburrido, @wolfwaldo con doble F, un video, porque a él siempre se le encuentra un video donde le decía a Infran que hace 10 minutos, hace 3 meses le decía, no puede ser que vos, Infran, le decía, estés expuesto a que un loco te saque la coparticipación. Es de loco. Y se lo expropió por mensaje de texto. Y yo le decía, en la democracia la forma es el fondo. Porque incluso hasta podría ser válida la discusión. Yo tengo mi posición, porque es cierto que se le dio coparticipación en su momento por decreto a la Ciudad de Buenos Aires, pero también se le traspasó la policía a la Ciudad de Buenos Aires si no la tenía. Y también los mismos que ahora la policía y la justicia, los mismos que ahora le sacan a la ciudad son los mismos que le voltearon el fondo de coparticipación a María Eugenia Vidal, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Él votó en contra de que le diera a la provincia lo que era la expropia de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto en una sociedad democrática y civilizada se discute, se le da previsibilidad incluso a aquel al que se le propone políticamente o se le dispone políticamente esta acción, que puede ser o no un atributo del Poder Ejecutivo, para poder recomponer su presupuesto, para poder recomponer su base impositiva. Este es el contexto en el que estamos viviendo. El más peligroso de todos, porque estamos ante un neochavista caricaturesco como Alberto Fernández, que cree que no lo es, y con todo el respeto, porque nunca es bueno generalizar, con un sistema en medio de la pandemia donde además me consta que hay mucho periodismo que vive del sueldo que le paga el Poder Ejecutivo. Y que no te lo dicen. Tenés razón en todo lo que decís, pero nosotros nos tenemos que cuidar. Basta leer los posicionamientos de muchos periodistas que hoy son transmisores de lo que hace el presidente. Entonces yo sí creo que hoy no está consagrada la libertad de expresión ni plena ni semiplena en la Argentina. Vemos lo que hicieron con las telcos. Las telcos es, así como intimida a Viviana Canosa, así como intimida a Silvia Mercado, a Mercedes Ninzi, a Cristina Pérez, ha intimidado a los grupos de comunicación. ¿Cómo? De esta manera. A partir de ahora yo te voy a pisar la manguera y te voy a fijar
el ingreso de dinero a tus cuentas para que vos transmitas lo que yo quiero. El artículo Parrilli, perdóneme, yo soy un hombre que hablo bastante en idioma que haga la calle, pero ella le dijo pelotudo y de pelotudo no tiene nada. El artículo Parrilli es una intimidación al Poder Judicial, una intimidación al periodismo, una intimidación a la ciudadanía. Fake news, ¿quieren que les cuente yo de fake news? 3 me hicieron a mí y todavía soy un 4 de copas, no sé hasta dónde llegaré. A mí me hicieron una causa por traición a la patria, me la inventaron en el año 2015 diciendo que yo hablaba con Paul Singer. Me presenté ante el fiscal Stornelli y le dije, mire, vengo de una familia que manejamos la ironía y el sarcasmo para salir de la angustia. Esto es real, Mi único contacto con Singer es que mi abuela Esther, que era costurera, me dejó 2 máquinas de coser y yo las he transformado en mesitas de luz que las tengo en mi casa. Ese es mi único contacto con Paul Singer. Pongo a disposición suya todas las redes, los teléfonos míos. Por supuesto que fui absuelto. A fin del año pasado me inventaron gastos en la Cámara de Diputados que había gastado $23.000 por un viaje. Fraguaron un remito, había gastado $252 que me dio el Congreso de la Nación para 2 días de viáticos, 6 comidas, hotel y traslado en Uruguay, representando a la Argentina, invitado por la Cancillería uruguaya en el acto del 25 aniversario del atentado a la AMIA. Y esta semana, el diputado provincial que se quiso hacer famoso conmigo, Don Ofrio, dijo que yo había pasado los teléfonos de Massa a mis trolls en la sesión fatídica el 1 de septiembre. Lo denuncié me denuncié ante la justicia, lo denuncié a él. Además se metió con mi religión, pero bueno, eso no viene al caso. Así que los mismos que denuncian fake news, yo le pongo como ejemplo lo mío, perdonen que sea autorreferencial, pero para contarle un poco que esto nos afecta a todos, no afecta solamente a los grandes grupos económicos, etc. El diputado Valdés, que está en la causa Puf Puf, y que hoy preside la Comisión de Relaciones Exteriores, también involucrado en este tipo de maniobras. Así que definitivamente hoy la libertad de expresión en la Argentina, desde mi visión política de oposición, no goza de buena salud. Hay un proyecto de intimidación política permanente para con todos aquellos que pensamos distinto. Voy cerrando, si te parece, Willy. Y es parte de la grieta porque la libertad de expresión es parte del sistema democrático y republicano, y yo creo que lo que está en tela de juicio acá, cerrando con esta frase que me decía el periodista de Radio Mitre Neuquén, de que nos sacan piezas que ya estaban. El sistema democrático y republicano en la Argentina ya estaba consagrado. Ellos te venden que vamos hacia un socialismo del siglo XXI, que es un feudalismo del siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, anulando cualquier tipo de control al Estado, con la suma del poder público. Y yo creo que después de racionalizarlo esto, hay que desracionalizarlo y hacerlo pasional en el buen sentido de la palabra, porque es muy difícil discutir con un loco. Generalmente te llevará, dicen, a su terreno y te ganará con sus argumentos. Así que es bueno que lo racionalicemos, pero que después en esta lucha que es binaria, es democracia republicana que contiene a todos, incluso a los que piensan distinto, y los que ven una voz única y no contienen a los que pensamos distinto. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Muy bien, muchísimas gracias, Waldo, muy interesante, y interesante también abrir un debate, bueno, también nada nuevo en Argentina, que es cómo se financia el periodismo. Y en todo caso, ahora que le toca el turno a Silvana Giudici, que estuvo Silvana batallando mucho en su momento contra la ley de medios. Bueno, cuidado que la verdadera ley de medios es la extorsión económica a las empresas de medios. Y de esa manera
la intervención en los contenidos. Y esa verdadera ley de medios tiene mucho que ver con el Estado, pero también tiene mucho que ver con, bueno, con el sector privado, es decir, el avance del Estado en estos últimos años también ha dejado a los medios con avisadores estatales. Y eso es un tema muy, muy importante para tener presente. Así que muy interesante, Waldo, ese punto. Bueno, Silvano, los saludo y me retiro. Perdón sí, nuevamente. Y los dejo en manos de una mujer exquisita. Así que gracias y buenas tardes. Cómo no, y también una gran diputada en su momento cuando ocupó la banca. Silvana, te escuchamos. Gracias, Willy, gracias, Waldo. Excelente, Antonio, tu exposición. Bueno, voy a tratar de darle un enfoque, ya que Antonio le dio el marco jurídico a la libertad de expresión y Waldo le puso picante a la visión política. Vamos a tratar entonces de hablar un poco de la coyuntura y de qué nos pasa en este año 2020, más allá de la pandemia que nos tiene a todos sorprendidos y preocupados, en la visión sobre la libertad de expresión en el mundo, fundamentalmente en la región. ¿La libertad de expresión está amenazada? Sí, está amenazada. En nuestra región, más que en otros lugares del planeta, pero en general podría decirles que en esta década la amenaza se puede diferenciar o clasificar en tres grandes categorías. La primera, que afecta a la libertad de expresión como derecho colectivo, pero fundamentalmente a los periodistas como su derecho al ejercicio pleno de periodismo independiente, tiene que ver con el avance del narcotráfico y el crimen organizado sobre los trabajadores de prensa que investigan y que sacan a la luz en nuestros países, ya sea los casos de narcotráfico puntualmente, pero también temas de corrupción, ¿no? Entonces este tema de la amenaza sobre los periodistas tiene que ver en este momento con distintas situaciones y coyunturas en cada país. Por ejemplo, en México, en los últimos 15 años, 134 periodistas fueron asesinados por revelar información sobre las redes de narcotráfico. En el primer semestre del año 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa relevó 13 periodistas asesinados, 7 en México, 2 en Brasil, en Haití, en Colombia, por distintos grupos de poder, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado. La Argentina no está exento de esto y en los últimos años vimos periodistas amenazados, algunos fueron muy conocidos, como el caso de un periodista en Rosario por las redes de narcotráfico, pero a lo largo del país podemos decir también que la labor periodística está amenazada, como en todo el mundo, por estos grupos de poder. La segunda categoría que me gustaría compartir con ustedes, en lo que yo califico como una amenaza a la libertad de expresión, tiene que ver con los gobiernos autoritarios, gobiernos populistas en general, no importa si son de izquierda o de derecha, pero que conciben el ejercicio del poder como una imposición de la voz oficial por sobre todas las voces. Esto lo vemos en nuestra región a partir del inicio del nuevo milenio. Allá por el 2004 aparece la primera ley con esta concepción, que es la Ley Resorte de Venezuela, impulsada por Chávez, que establece una fuerte represión al disenso y que llevó luego a una escalada contra los medios, tanto que en el primer año se cerraron 200 emisoras radiales que tenían licencias vigentes a través de esa ley. Después vino la Ley de Medios Argentina, como señalaba Willy, con la misma concepción, con una concepción de imponer por sobre el resto de los medios de origen comercial o de origen comunitario, la voz de los medios paraestatales, y se reservó para los medios, ya sea provinciales, municipales o nacionales, una fuerte impronta, tanto que repartía el espectro radioeléctrico en 3 segmentos y le daba a los medios estatales una preponderancia. Más toda la situación de crispación que se vivió en nuestro país en esos años,
de scratches a los periodistas, persecuciones y demás. Les cuento porque nuestra fundación, la Fundación LED, realiza un relevamiento anual de los casos de agresiones contra periodistas y lo pueden ver en nuestra página. Tenemos una categoría, que es la categoría número 1, para determinar y clasificar los actos de agresiones, intimidaciones o persecución a periodistas provenientes desde lo institucional. En esta categoría institucional, en el año 2012 contabilizábamos 129 agresiones y con el cambio de gobierno en el año 2016 solo 25. No es solamente, les aclaro, sobre los hechos de un gobierno nacional contra los periodistas, sino en todo el país también tienen que ver en esta categoría mucho los gobernadores y los feudalismos informativos que se ven en cada provincia de la República Argentina. Como este foro de CERTAL, que tanto agradezco, no es solamente sobre la Argentina y tiene que ver con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, voy a tratar de ser lo más genérica posible para poder determinar entonces correctamente y discutir entre nosotros cómo podemos solucionar y cómo podemos afrontar estas amenazas generando mejor periodismo y mejor calidad democrática en nuestros países para que la libertad de expresión que señalaba regulada Antonio por todos nuestros tratados internacionales y también por las constituciones de nuestros países esté preservada. Bueno, la tercera gran amenaza, entonces, lo hablaban un poco en el panel anterior, del que pude escuchar algunas exposiciones, tiene que ver con el cambio de paradigma comunicacional desde lo analógico, el periodismo gráfico, la libertad de expresión ejercida como un periodismo unilateral, a la vieja usanza de un emisor hacia un receptor que no comunica ni discute, a este cambio de la comunicación social que tiene que ver con la irrupción de las plataformas y de todos los ciudadanos convertidos de alguna manera en periodistas o en emisores también de contenidos, además de receptores de esos mensajes. Entonces aparecen en estas nuevas épocas la importancia de clasificar correctamente y defender la libertad de expresión en tensión con otros derechos en las plataformas, como por ejemplo el derecho a la imagen, la libertad individual y la protección de los datos personales. También están en juego la seguridad y la política, yo diría que también están en juego en muchos de estos ejemplos que voy a dar, la democracia, como fue en el caso de Cambridge Analytica, donde un Estado interviene sobre los asuntos políticos internos de otros a través de la mala praxis y las fake news. Entonces, este tercer elemento, el cambio de paradigma comunicacional, creo que es hoy el emergente más complejo que tenemos que caracterizar. Las organizaciones, tanto como CERTAL, como LED, como la Sociedad Interamericana de Prensa, ADEPA y FOPEA, y todas las que en nuestra región tratamos de priorizar y difundir sobre la importancia que tiene la libertad de expresión como garantía del ejercicio del resto de nuestras libertades, porque la tendencia en este debate mundial tiende a confundir que en el caso de las fake news hay una visión bastante autoritaria de algunos países que ya empezaron a regular sobre sí mismos, sobre ese punto, y yo siempre defiendo en la regulación de Internet, o la no regulación de Internet, porque todavía sigo pensando que es mejor mantener Internet sin regulación en cuanto a los contenidos, sigo diciendo que todo aquello analógico que hemos legislado durante cientos de años, desde la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos hasta las reformas constitucionales y los últimos tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que entender que toda aquella protección de derechos del mundo analógico se puede trasladar inmediatamente al ámbito de la libertad de expresión. Entonces, las fake news se podrían tratar de la misma manera que tratamos con la doctrina de la real malicia, aquellos contenidos ofensivos o dañosos, y el resto de las ofensas, digamos, a través de la red, como pueden ser conductas delictuales como el grooming, como
el ciberacoso, como la discriminación, por las leyes específicas que ya cada país tiene reglamentadas. Ahora, vemos, si no es casualidad, y por eso hago un paralelismo entre lo que pasa en Estados Unidos, con un populismo de derecha, si podemos categorizarlo de alguna manera, evitando la simplificación, podríamos llamarlo así, pero un gobierno de fuerte componente autoritario. El presidente Trump pone un posteo en Twitter cuando se verifican las protestas, las primeras protestas contra la muerte de Floyd, pone un posteo que dice: cuando empieza el tiroteo, cuando empiezan los saqueos, comienza el tiroteo. Entonces Twitter, por sus normas digamos, de uso de la plataforma, oculta el posteo, pero aclara: este posteo es ofensivo, nosotros directamente lo ocultaríamos, lo quitaríamos de la red, pero como se trata del presidente de Estados Unidos, tiene interés público, por supuesto, lo vamos a dejar para que los ciudadanos puedan tener la información de lo que piensa su gobernante. Inmediatamente Trump dice: bueno, Twitter no tiene ningún derecho a censurarme, y envía al Congreso una intención de modificar la ley de decencia de telecomunicaciones, que es la que rige, digamos, de alguna manera, las plataformas de Internet. Ese debate es interesante porque, mientras tanto, en nuestros gobiernos, con una visión totalmente, pero de populismos al fin, también se intenta regular sobre los contenidos en Internet. En la Argentina, puntualmente, hubo declaraciones de funcionarios diciendo que esto se iba a hacer, pero también desde las fuerzas policiales, directamente y sin legislación mediante, se está realizando una suerte de, aquí se llamó ciberpatrullaje, para tratar de entender o anticiparse a lo que los ciudadanos pensaban. La ministra de Seguridad, Salina Feder, dijo: lo hacemos para medir el humor social. Y ahí radica el problema. El humor social forma parte de la opinión pública, y la opinión no se puede monitorear o conducir desde ningún elemento estatal. A esta confusión de tratar de regular las plataformas se le suman leyes contra la fake news y la desinformación que fueron reglamentándose últimamente en distintos países. En Singapur, por ejemplo, imponían una multa directamente a los CEOs de la compañía y 10 años de cárcel. Esa ley fue derogada por anticonstitucional por el nuevo gobierno. En Francia hubo un debate que impulsaba Macron para tratar también de crear una ley para condenar las fake news, y en el Reino Unido lo mismo, luego del escándalo del Brexit, donde también se sospecha la intromisión de otros países sobre los asuntos internos. Pero estas leyes no terminan de cuajar y no son efectivas. ¿Por qué? Porque intentan establecer una suerte de ministerio de la verdad. Y ahí es donde tenemos que pararnos. Nadie puede arrogarse la determinación de la verdad, mucho menos los gobiernos o los organismos reguladores. Si lo hacen las plataformas, porque ante esta nueva irrupción de la tecnología, tanto Facebook como Google desde el inicio tuvieron que tener moderadores para impedir determinados contenidos, digamos, truculentos o violentos o rayanos con delitos y conductas delictuales, esas plataformas tampoco pueden tener un ministerio o una autoridad de la verdad. Entonces, la solución para poder arbitrar sobre qué es un contenido ofensivo y dañoso y no afectar la libertad de expresión de todas nuestras sociedades debería ser entonces una suerte de fact-checkers multidisciplinarios, independientes y conocidos por todos. De la pluralidad de esos fact-checkers y de la transparencia con la que regulen su trabajo, tendremos nosotros más confianza o no sobre lo que se dice que es una fake news. Ahora bien, para mí el mejor antídoto contra la fake news y la desinformación es el periodismo de calidad, ese que revisa las fuentes, ese que trabaja en libertad y que no es perseguido por ningún gobierno o por ninguna causa judicial que los impute de espías por estar investigando por determinadas fuentes o de pluralidad de fuentes que también no tiene por qué relevar.
está pasando en la Argentina. Se confunde entonces, o se trata de menoscabar el periodismo de investigación, que es aquel que puede darnos la credibilidad sobre los asuntos públicos, junto por supuesto con el acceso a la información pública que forma parte de la trilogía de la libertad de expresión. Bueno, tal vez me voy acercando al tiempo, no quiero extenderme demasiado, pero describo a estas tres amenazas entonces: el narcotráfico contra los periodistas que investigan, los gobiernos populistas y autoritarios que quieren imponer un relato, y el cambio de paradigma comunicacional, una caracterización más. No es solamente una amenaza contra las fuerzas quizás antagónicas del periodismo y de la libertad de expresión que siempre han sido los autoritarismos. También hay una nueva y emergente situación a la que tenemos que mirar todos aquellos que hacemos periodismo, y es la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicar y obtener información. Antes de ayer, el diario The Guardian publicó por primera vez un artículo de opinión escrito enteramente por la inteligencia artificial. El robot GP3 hizo una nota impresionante desde el punto de vista de estilo y de información periodística sobre la inteligencia artificial como amenaza a los humanos. Entonces, lo traigo a colación para decir, si no somos capaces de actualizarnos, de lograr coexistir, y mientras logramos la subsistencia de la prensa gráfica, que es el motor principal quizás del buen periodismo y del periodismo de investigación, también tenemos que lograr las herramientas para actualizarnos, porque dentro de poco los formatos por los cuales consumimos información, contenidos y todo tipo de insumo, tanto informativo, científico, cultural, van a cambiar como ya lo vienen haciendo en las últimas décadas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ivana, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo totalmente pasado, porque a las 12:30 ya teníamos que tener la mesa de cierre con, bueno, obviamente personalidades muy importantes. Yo quiero agradecerles muchísimo tanto al doctor Hernández como a Silvana, y bueno, y por supuesto a los organizadores esta mañana, que hemos escuchado realmente, bueno, algunas precisiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que recién nos refería el doctor Hernández, la enorme y muy sólida historia constitucional de la Argentina en defensa precisamente de las garantías fundamentales, entre ellas la libertad de prensa. La pregunta que yo dejo para otra oportunidad, doctor, y bueno, y para todos, es: si tenemos una constitución tan buena y tenemos una historia constitucional en la Argentina tan del lado de la libertad y de los respetos a las garantías personales, constitucionales, ¿por qué tenemos tanta dificultad en cumplirla, ¿no? Y sobre todo en hacerla cumplir? Pero bueno, eso por supuesto quedará para otro día. Mario, hasta aquí llegamos nosotros. Corresponde ahora entregar la posta y, bueno, asistir entonces a la mesa de cierre. Hay además una entrega de premios también. Muchísimas gracias, Silvana, muchas gracias, doctor, y gracias a los amigos de Sertal. Con esto nos despedimos nosotros. Muchas gracias.